Hoy voy a hacerlo al revés. Lo que comencé diciendo la semana pasada lo voy a dejar para el final, porque quiero darle el mensaje. Pero para poder dar el mensaje y hablar, permítame, esto como que no está arreglando, ok. Estoy aquí parado, no porque sea Superman. Yo no me creo Superman. Aunque lo escucho mucho en casa y me vacilan porque antes de mudarme vivía en Metrópoli. Y antes de casarme usaba lente, así que ya usted conoce la historia. Yo estoy aquí por lo que predico. Dios es mi refugio. No hay teología en mi vida. Usted sabe que a mí Dios me prohibió estudiar. Este es mi refugio. Su presencia. Esto es lo que soy. No soy más nada. Yo no estoy aquí por Guille, no le voy nada. Estoy aquí porque esto es lo que soy. Alguien que conoció lo que es esconderse en la presencia del Señor. ¿Ok? Estoy en contra quizás. Aquí son los momentos donde la palabra se cumple. ¿A quién obedezco? ¿Y a mi familia o lo que he conocido? Y como verá, estoy aquí parado, por ende, obedecí a Dios y me sometí a una silla. O vivo lo que predico, o le fallo a usted como pastor. Hay que aprender a esconderse en la presencia del Dios que hemos creído. Yo no sé lo que es que ayer me quedé en mi casa y no compartí con una niña que he aprendido a amar, que nació en el día de hoy, que posiblemente estén viendo la transmisión. Camila, su quinceañero. 15, los escalones eran muchísimos, así que opté por quedarme en mi casa. No sé. El viernes obedecí al doctor, me tenía que quedar. Vi el culto, me disfruté el culto. Dios nos habló. Pero esto es lo que soy. Una personita más que se esconde al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Aquí es donde Dios me va a hablar a mí antes que usted. ¿Ok? Porque sé que está el conflicto, que si los 3 días, que si tanto, que si los doctores, que si lo que te hicieron. Esto sencillamente es mi refugio. Él es mi refugio. Él es mi roca fuerte. Él es mi escondedero. No quiero demostrarle nada a nadie. ¿Estamos claros? No se sienta aludido, no se sienta ofendido. No crea que usted no es capaz de pararse aquí a predicar. Aquí hay muy buenos recursos, saben que se los he dicho, pero estoy escondido en su presencia. Semana que viene hay retiro y se supone que el viernes a mí me hiciesen otro procedimiento, porque los 62 vinieron sabrosos. Eso es otra cosa. Desde que yo llegué a esta iglesia, lo que aprendí es esconderme el día de cumpleaños. Cuando otros se van a celebrar, a mí me enseñaron a estar presente. Eso mismo le enseñé a mis hijos. ¿Qué mejor lugar para mi cumpleaños que estar en la casa de Dios? No sé usted. Yo trato de vivir lo que enseño. Así que vinieron sabrosos, pero entonces en mi casa me dijeron, papi, tener la iglesia contigo en un procedimiento, en un retiro, no va a funcionar. Así que ese procedimiento se rodó para el 30, el retiro comienza este viernes. Para los que no conocen, el retiro comienza a las 7 de la mañana el viernes. De 12 en adelante, si así el Señor me lo permite, sabe que me gusta seguir hablando, así que vamos a dar el estudio. El estudio es basado en la oración de Jabes, venga. Se dejó de transmitir porque en los trabajos regañan. Gente dejó de trabajar para ponerse a mirar el culto y la cara que ven es la mía.
Así que mejor nos regañan. El sábado, ese día no nos vamos a quedar en la iglesia. Todavía no considero prudente por la mucha influenza y muchas otras condiciones que hay. Así que no nos vamos a quedar, que es la costumbre. Quiere decir que cuando acabe el culto de viernes en la noche nos vamos para nuestros hogares. Regresamos sábado a las 7 de la mañana, el culto está abierto. La iglesia le ha dispuesto a usted 4 platos. La mesa se va a servir 4 veces. ¿Qué significa? A las 8 hay un estudio, a las 10, a las 2 y a las 6. Van a ver entonces los respectivos servicios. Son recursos, espero no tener que predicar, que a ninguno, ¿verdad? Hasta ahora todos le han confirmado a la pastora. Y nos volvemos a ir una vez finalice el culto de las 6 de la tarde. El domingo la iglesia vuelve a abrir a las 7, va a haber culto a las 10. No nos vamos a quedar hasta muy tarde y vamos a terminar con la Santa Cena. Usted está cordialmente invitado. Si usted no puede llegar a las 7, llega a las 8, llega a las 9, llega a las 10, llegue a su casa. Reciba lo que Dios tiene para darnos. Si el sábado usted puede venir a uno de los cultos, venga a uno. Si se tiene que ir, se fue. Si no puede llegar al primero y llegar al segundo, amén. Sencillamente diga presente. Aquí nadie lo va a señalar porque no hizo el ayuno, porque dejó de hacerlo. Los que vamos a estar ayunando los 3 días, amén, por eso. Los que van a ayunar un día, amén, por eso. Los que van a ayunar mediodía, los que van a ayunar 3 horas, 2 horas, no hay problema. Sencillamente diga presente. Ok, diga presente. Los tiempos lo ameritan. No sé si ha notado en las redes que muchas personas están en este año por alguna razón, no porque yo haya coincidido, no es mi estilo, pero han declarado el año de levantarse. No sé lo que significa para ellos, pero yo estoy claro en lo que significa para esta iglesia. ¿Okay? Yo estoy muy claro. No estoy copiando, no es copy-paste de las redes. Terminamos el año de esa manera y seguiremos trabajando en esa manera. Un Dios que levanta para que reciba la instrucción de crecer, de decidirte crecer. Seguiré en mi trabajo, repitiendo lo mismo. ¿Ok? Así que, si alguna día le surge alguna pregunta del retiro, pregúntela. Si puede venir el culto el sábado a las 6, pastor, es el último, llegue al culto de las 6. Sea libre, venga, congréguese. Y usted no sabe lo que Dios puede hacer en un culto. Sí, puede acompañarme los 3 días. Pamelas arriba. Si me acompaña 2 también. Si lo veo el domingo a las 10 de la mañana porque llegó corriendo, gloria a Dios porque lo vi. Porque importante es verlo. Y si llegas a la Santa Cena, abogado tienes, te arrodillas, Señor, voy a sentarme a la mesa, y te sentaste a la mesa conmigo. No vas a ser rechazado por eso. Así que habiendo hecho de las debidas aclaraciones y hacerle entender por qué estamos aquí parados, este es mi refugio, repito, permítame entonces ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Génesis, capítulo 41. Alguien me dijo la semana pasada, ¿te fuiste estilo del libro? Le dije que no. Estoy con el libro, como se supone que comienzan los años, siempre la gente empieza en Génesis. Sin embargo, no, estoy al final de diciembre todavía. Por alguna razón es una secuencia que solo Dios sabe, que está tratando con usted y conmigo. En el capítulo 41 vamos a hablar del resultado o de la bendición que experimentó un hombre como José. Y dice el versículo 49, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira el versículo 49 y mire qué interesante. Dice, recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar porque no tenía número. ¿Qué recogió? Trigo, ¿como qué? Cuando usted oye ese versículo, ¿a quién se recuerda? Una de las promesas que se le dio ¿a quién? A Abraham. Y tu descendencia será como ¿qué? Como la arena del mar. Pero los de repente fantásticos de Dios dicen ahora, y nacieron, después de recoger, nacieron a José 2 hijos.
antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de Onán. Y llamó José el nombre del primero Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Padre, te doy gracias. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Tu palabra hace aquello, Señor, para lo cual tú la envías. Aquí estamos delante de ti. Tú eres mi refugio, mi roca fuerte, mi escondedero. Son palabras que tú organizas, Espíritu Santo, y las llevas delante del Señor. Dame la gracia, que la iglesia pueda percibir, Señor, lo que tú has estado tratando conmigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dije a alguien esta mañana que me había sentado una vez anterior aquí cuando me operaron las rodillas, y de mi boca salieron unas palabras interesantes porque dije: el asunto de las rodillas parece que lo dominé muy bien. Porque mientras usted enfrenta las cosas con su fuerza, usted no completa el objetivo de Dios en su vida. Y de repente ahora estoy de nuevo sentado en esta silla y me parece que no tengo el control. ¿Pero quién lo tiene? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Según la joven estaba dirigiendo, que Dios tiene la última palabra. José, inmediatamente, según usted ya ha aprendido, si no lo ha aprendido, apréndalo ahora, después lo estudiamos, no es el día. José viene a tomar el lugar de la doble porción en la vida de su padre Jacob. Su hermano mayor fracasa, es desechado, sus otros dos hermanos fracasan, Rubén se acuesta con concubinas de su padre y sus otros dos hermanos hicieron vil a Jacob en la tierra prometida. Así que tuvieron que salir corriendo. El próximo que le sigue viene a ser Judá, que comporta lo que es el mundo espiritual, y el regalón de la familia José, a quien Dios le atribuye la doble porción. ¿Qué doble porción? Sus dos hijos, el fruto. El fruto de ese matrimonio con una sacerdotisa pagana del pueblo de Egipto. Mire lo que hace Dios. ¿Ok? Interesante que uno significa su pasado y uno significa su futuro, su presente y futuro. Y ya usted después continúa leyendo y ve cómo se desarrolla. Me parece que Dios me está hablando y me dice: Carlos, estás pendiente a un pasado, dices que lo resolviste, estás pendiente a un cumplimiento en este tiempo. Sin embargo, yo lo que quiero es tratar contigo. Semanas después, meses después, tiempo después, encuentra a sus hermanos y surge la verdadera crisis. Así que hubo una palabra profética que sale en la vida de Manasés y hubo un cumplimiento de ensanchamiento en la vida de Efraín. Pero vamos al meollo. Permítame ir al meollo del asunto, ir a lo que es la médula del asunto. Y por ende recordar mensajes pasados de una manera bastante simple, están copiados para tratar de permanecer en él y no salir brincando como me prohibieron que brincara o subiera o bajara de este escalón. Adán y Eva, y el Señor, yo le digo: Señor, si tú quieres que yo vuelva a predicar estas cosas, pues vamos, amplíame porque necesito herramientas. Aún aquel que no conozca, que está aquí hoy, no me puede ver como individuos separados. ¿Qué dice la Biblia que es un matrimonio? Una sola carne. La Escritura dice algo metafórico, que a Eva sale de la costilla del hombre, o sea, sale de él. Es una sola carne. Cuando usted lee de Adán y Eva, está hablando de una sola persona. Pero a mí me fascina cuando nosotros nos ponemos a discutir, porque nos pasamos diciendo: ¿quién tiene la culpa? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? ¿El hombre o la mujer? No lo vea de esa manera. Aquí hay una sola persona. Y una sola persona que ya hemos traído a colación y repetido muchas veces, que desobedece. Que si sola, que si no sola, que si aquel se durmió, que si se dejó de dormir, que quién tiene la culpa, que a quién Dios le habló. Una sola persona.
Resultado de su desobediencia debió haber sido un juicio. Pero Dios en su infinita misericordia tiene la misericordia. Pero no le resta las consecuencias. Y yo necesito comenzar por ahí. Si yo necesito recordarle a usted, Dios perdona, pero nadie te libera de las consecuencias. Lo importante es entender lo que Él hace. ¿Qué hizo con Adán? Lo levanta, le habla, lo cubre y le promete. ¿Está oyendo lo que dije? Dios no te condena. Dios te levanta, te saca de donde te escondiste, ¿okay? Te cubre y te promete. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Lo sacó de su presencia. ¿Okay? Cuando lo saca de su presencia, ¿qué aparece en el panorama? Dios entonces nos quiere enseñar a nosotros. ¿Por qué? ¿Qué apareció, pastor? La dualidad del hombre. Apareció Caín y apareció Abel. No voy a entrar en el desarrollo pleno. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué tiene que ser así? Porque Dios nos tiene que demostrar que a razón de la desobediencia y la consecuencia en nosotros surge un Caín. En la vida de todos nosotros surge un Caín. ¿Y qué ocurre con Caín? Que domina a Abel. ¿Quién es Abel? Nuestro espíritu. ¿Qué le ocurrió a Abel? Murió. ¿Qué le pasa a una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Pastor, ¿qué es eso? Que no ha levantado su mano y confesado delante de Dios y de los hombres que Cristo es su Señor y Salvador. Pues esa persona tiene su Abel muerto. Tiene su Abel muerto. Entonces, ¿quién opera? ¿Quién domina? Un Caín. Caín es fuerte. Pastor, ¿por qué Caín es fuerte? Bueno, porque una de las consecuencias de cuando Adán sale del Edén es que tendría que trabajar la tierra con el sudor de su frente a una magnitud que lo sentiría. Y dice la Escritura que Caín es el que le trae de sus mejores frutos un sacrificio al Señor. O sea que se tuvo que haber esforzado por ese fruto. ¿Qué ocurre cuando usted se esfuerza para Dios? Nos ponemos como el pavo real. Nos subimos, se nos sube el ego. Salen las plumas así, bien grandotas, así sale el pavo real y empieza a hacer su danza. ¿Qué le dijo Dios a Caín? Le dijo, Caín, el pecado está a la puerta. ¿Cuál es el dilema de una persona que no tiene a Cristo? La persona que no tiene a Cristo en su corazón, el pecado, no es que el pecado lo domina, es que se va a enamorar del pecado. Tú te enseñorearás del pecado. A veces pensamos que el pecado te va a dominar. Lo triste de no tener a Cristo es que abrazamos lo que sabemos que está mal. Ahí está el dilema. Pero ¿qué hemos dicho en los últimos mensajes? Pues gloria a Dios por Jesucristo que después nos revela, yo soy la puerta. Así que cuando te escondes en mí, no te vas a enseñorear del pecado porque el pecado chocará conmigo. Pero tienes que enseñorearte entonces de Él. Te tienes que enamorar de Jesucristo. No sé usted, yo prefiero enamorarme de Cristo una vez conociéndolo que enamorarme del pecado. Pecado no lleva nada. Porque tarde o temprano aparecerá un gigante que será más fuerte que yo. Yo estoy ahora mismo enfrentando un gigante que muchos otros están enfrentando, que somos cientos los que lo enfrentamos. ¿Cuál es la diferencia? Porque yo no sé de más, yo tengo que hablar de mí. Que yo lo estoy enfrentando con el gigante de los gigantes, Jesucristo. ¿Ok? Caín, yo dije que al igual que Adán, no recibe juicio. Recibe consecuencias y misericordia. ¿Por qué dije eso? Porque Dios decide marcarlo. Para que no lo mataran. Porque si alguien mataba a Caín, se perdía por la eternidad. Le compartí a alguien martes, no sé, lunes, martes, durante el día, y le dije, la gente se pregunta por qué tiene que existir maldad. Porque tiene que existir Caín.
porque Dios siempre extenderá su misericordia. No siga pensando ni perdiendo el tiempo tratando de averiguar si hay gente mala. ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué si Dios existe hay gente mala? Porque Dios extiende su misericordia. Y un día los malos éramos nosotros. Y ahora estamos lavados con su sangre. Amén. Así que Caín, al igual que Adán, recibe misericordia. ¿Por qué? Porque Dios espera que si no él, su descendencia, reciban tarde o temprano la promesa. Y hoy en día, descendencia de Caín ha recibido a Cristo como su Salvador. Amén. Fíjese que Dios le dice a Caín, el pecado te será a la puerta, no te enseñorees de él, y le habla de que no se dañe. No sé si usted lo logra ver ahí. Hay palabras que a fin de cuentas lo que Dios quiere es que a Caín no se corrompa, no se dañe, no se pierda. Caramba, la oración de Jabes, que entonces nos las ayuda a desglosar, que dice al final: Señor, bendíceme, ensancha, dame, para que yo no ¿qué? Para que yo no me dañe. Hay momentos que la Biblia te va a contar paso. Te va a decir, mira, de aquí brinco allá. Y tú dices, Señor, ¿así de fácil es? No. Si sigues leyendo la Biblia te enteras de todo lo que ocurrió en el medio. Y eso era lo que Dios quería que Caín entendiera. Caín, no te circunscribas a este sacrificio. No te quedes ahí peleando lo que no vas a poder vencer. Extiéndete hacia lo que está adelante. Hay más. Hay más. Cada día bástale su afán. Hay más. No se quede peleando por lo mismo. Pero Caín decidió quedarse por lo mismo. ¿Qué hizo días más tarde? Mató a su hermano. No lo voy a tocar, porque lo que quiero es brincar inmediatamente. ¿Quién apareció? Dios se hizo provisión. ¿De quién? De un Set. ¿Sabe lo que significa en los idiomas originales? Sustituto. ¿Quién es ese sustituto? Cristo. Y de ahí surgiría ese linaje que hoy nos da vida y vida eterna. Caín se envuelve, la carne sigue, al punto que cuando usted escucha o lee la historia de de un Noé, dice que Dios decide en su corazón destruir la humanidad de tan aberrante que se había vuelto. Pero apareció ese Noé. ¿De dónde nace ese Noé? Apareció de Set, de ese linaje. Ahora, no voy a hablar de linaje, quiero llegar al grano. Cuando empiezo a ver, aparece ¿quién? Dentro del linaje que aparentemente volvió a mezclarse con las cosas de Caín y con las cosas del hombre que ya existía, aparece ahora ¿quién? Un Abraham. Y Dios le dice, levántate, toma tu casa, ¿verdad? Y sígueme a la tierra que te voy a mostrar. Comienza a Dios a hablarnos de lo que significa levantarnos. Y yo vengo tratando de decirte, Dios no te levanta por un porque sí. Dios no te levanta para que te quedes parado. Dios te levanta para algo, para propósito, para que extiendas tu territorio, para que le conozcas. Oiga, no hice más que entrar en la puerta y una joven, después que me abraza, me dice, y en mi angustia tú me hiciste ensanchar. Y después se sigue sonriendo. Fiesta, te hablé una palabra. Tengo la opción de celebrar la confirmación de la frase que venimos trayendo. ¿Cuál? Ensanchar. O tengo la opción de encerrarme nada más en la palabra angustia. Y ahí es que usted decide. Ahí es que usted decide. Y ahí es que su rostro me va a dejar saber
si usted está entendiendo lo que Dios está tratando con la iglesia. Tiene la opción de celebrar, ensanchar y de descansar en la aflicción. O de tratar de enfrentar la aflicción, que no la vas a poder vencer, y dejar de disfrutar el ensanchamiento. Abraham, sin hijo, decide caminar. ¿Entendió eso? ¿Cuál era su norte? ¿Cuál era su empeño? Un hijo. Está bien, Dios, yo te obedezco, pero dame descendencia. Camina. Pero, ¿y mi hijo? Camina. Vete a la tierra que te voy a mostrar. Pero ¿y quién me va a heredar? El Damaseno. Y Dios calla. Y Dios calla. Llegó el tiempo de ensanchar. Yo tengo un mapa. Le dije a Dios, mira mi mapa, así que quisiera ensanchar. Y Dios coge el mapa, lo pone a un lado y dice, yo tengo un mapa mejor que el tuyo. ¿Lo confías? Y entre el dime y direte, y entre los días buenos y los días malos, Abraham sigue su camino. Y de repente de Dios le permite ver la arena. Mira la arena, así será tu descendencia. Yes. Mira las estrellas, así será tu descendencia. Yes. Pero nada. Vas hacia el ensanchamiento, pero no ves nada. ¿Por qué? Porque están formando un carácter. ¿Por qué? Porque te están enseñando a depender de Él. ¿Aparece quién? Ismael, porque el hombre decide ayudar. ¿Cuántas veces queremos ayudar a Dios? ¿Cuántas veces pensamos que esto nos lo dio el Señor, esto me lo dio el Señor, esta respuesta, esto es de Dios? Y allá la Sara le entrega a mi amiga Agar a su esposo y aparece Ismael y aparece la rencilla que hasta el día de hoy la estamos sufriendo y padeciendo. Pero dije yo una vez aquí, se lo vuelvo a repetir para que no se le olvide, aún aquello que pueda ser resultado de tu impulsividad y desobediencia, de repente Dios lo usa a tu favor, porque ¿a quién vendieron los hermanos cuando José estaba en la cisterna? A unos ismaelitas. Aquello que no debió ser, vino a ser parte de un plan divino. Amén. No se acostumbre a los Ismael, pero si Dios necesita un Ismael, lo va a poner a tu lado. Abraham entonces finalmente tiene su hijo. Ya todos los pueblos que le rodean son clanes, son familias extensas, están establecidos. Abraham sigue siendo nómada. ¿Alguien entiende eso? No plantees tu crecimiento a la luz de lo que ven tus ojos. Dios no opera según el mundo. Dios no prospera ni bendice ni ensancha como el mundo ensancha. Lo mismo vamos a ver más adelante en un Esaú, en un Jacob. Lo dije la semana pasada. Cuando Jacob caminaba solo, ya Esaú era una nación. Así que no podemos compararnos. No se compare ni con ministerios. Porque aún muchas veces estos ministerios no están fundados sobre lo que es la roca. Aparece Isaac. Isaac vive muchas dificultades como su padre. Una de las experiencias más hermosas que este hombre nos enseña es el asunto de los pozos. Que decide abrir los pozos de su padre, pero lo que recibe en cada uno de esos eventos es que, oiga, rechazo, problemas, situaciones, adversidad con sus vecinos, contienda con sus vecinos. ¿Qué me dice eso? Trate de ser original, no viva de ser una copia, no viva imitando. Y le he dicho antes, muchos de nosotros empezamos imitando. Yo empecé imitando. Yo empecé a llegar a una iglesia y ver gente orando. Yo me iba al frente a orar. Yo empecé a escuchar cómo oraban. Yo copié la oración, pero no te puedes quedar en la copia.
Y la historia de Isaac nos lo dice. ¿Por qué? Porque hasta que Isaac no abrió ese último pozo, que lo que significa es ensanchamiento, no recibió paz en medio de aquellos hombres que querían o que le tenían envidia. ¿Ve? Tiene en su vientre, ¿qué hay? En el vientre de su esposa Rebeca, que era estéril, aparecen 2 niños. Y esta mujer recibe una palabra: el menor será más grande que el mayor. Nace Esaú, nace Jacob. Esta mujer tiene eso en su cabeza. Los hijos, como todo hijo, se definen. Uno se apega al padre. Esaú se vuelve cazador, se vuelve hombre de entrar y salir, y Jacob se queda más sedentario e incluso aparentemente aprende cocina. Gloria a Dios por los que aprendemos cocina. Así que Jacob, nuestro protagonista la semana pasada que decíamos, que tuvo que ¿qué? Que por esos arrebatos de querer ayudar a Dios, tuvo que ¿qué? Que salir corriendo de su casa. ¿Alguien comprende? Creo que lo dije, se lo repaso. ¿Qué estamos hablando? De ensanchar. Vas a salir de tu entorno, vas a salir de tu familia, vas a salir de lo conocido, vas a salir de lo que dominas, de lo que tienes el control. Porque en la casa de mi padre yo tengo control, tengo siervos a mi nombre, tengo comida segura. Pero Dios tenía otros planes para Jacob y lo despacha. No lo despacha con bombos y platillos, no lo despacha con fanfarria, no hay anuncios en el internet, no hay algo profético señalado, no hay una campaña multitudinaria. Ahí va el siervo de Dios a ministrar a la tierra de Harán. No, allá va uno avergonzado que tuvo que salir corriendo de su casa porque su hermano lo amenazó con matarse. Lo menos que nosotros podemos concluir es que Dios esté en el asunto, porque vergüenza le debería dar. ¿Y qué vimos? Que Dios se le revela en Betel, cielos abiertos, Él en la cima de la escalera. Qué chévere. Oye, si me llevas y me traes de vuelta, te voy a dar los diezmos. Llegó en Harán, ¿qué contamos? 14 años por una mujer que amaba, 7 primero por la que él no quería. Entonces nosotros nos pasamos peleando porque Dios nos quiere dar algo y no le encontramos valor, o pensamos que Dios se equivocó, o no queremos negociar con Él y nos pasamos no 7, 14, 20, 30 años peleando sin acabar de entender una historia que primero es mejor recibir lo de Dios para luego recibir lo que queremos. Debió haber habido un pequeño y diminuto amén. Yo esperaba uno por lo menos. Acuérdense que no puedo brincar. 20 años terminó la travesía. El hombre que había controlado su casa, que había podido engañar a Esaú, que engañó aún a su padre, tuvo que salir corriendo y se encontró ¿con quién? Con un Labán. Y el Labán, por los 20 años, le dio de arroz y de masa. Las habilidades de Jacob no pudieron. ¿Qué ocurrió? Dios intervino. Cuando te rindes, Dios interviene a tu favor. Pero te tienes que rendir. Te tienes que rendir. Si usted no se rinde, no va a poder vencer. Y va a seguir dando traspiés por mucho tiempo más. ¿Cuál es el problema de esto? Pastor, pero tarde o temprano Dios vence. Sí, el problema es que nuestro cuerpo sigue envejeciendo a la par que Dios sigue esperando por ti. O sea, si nosotros pudiéramos quedarnos en una burbuja en el tiempo y desafiar a Dios por un tiempo prolongado, pues yo te digo, bueno, vas a tener todavía muchos años para vencer, pero ¿qué es lo que ocurre? A mi edad ahora, que acabo de hoy de cumplir 62, así que voy para el cheque, alaba.
Gloria a Dios. Lo que era historia es vivencia. Imagínese que ahora yo decida retar a Dios y desafiar a Dios y me enconcho en una silla y digo que no voy para ningún lado y que no voy a hacer lo que Él quiera. Dios va a esperar pacientemente por mí, pero los años no me van a pasar en vano. Los años me van a pasar factura. Y no es lo mismo recibir a Dios a los 62, hablando de mí, que a recibirlo para no ofender a nadie con su edad, de lo que me llevan un poquito de ventaja. Así que no es lo mismo. Créame que no es lo mismo. Y no podemos culpar a Dios porque somos obstinados. Así que tengo un Jacob que vive todos esos 20 años y al final sale convencido de que Dios lo manda a regresar. ¿Qué aparece en el panorama? El fantasma. ¿Quién es el fantasma? Esaú. ¿Sabe cuántos de nosotros nos envolvemos y nos envolvemos y nos envolvemos en cosas? Ahí ponga el ejemplo, los workaholic, los sportaholic. Y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos con tal de no recordar. Pero Dios, que te conoce, que quiere tratar contigo, provoca eso. Jacob regresa a casa y no empezó más que a caminar. ¿Y quién apareció? Esaú en su mente. Interesante, Dios lo ayudó con Labán. Dios lo ayudó con Labán, pero Jacob no aprendió del todo porque lo primero que hizo fue establecer estrategias para convencer a Esaú de que lo perdonara. A veces nos preguntamos, pero es que yo sé eso, perfecto, lo sabes, pero el que realmente te conoce, sabe que todavía no ha llegado al tuétano de tu corazón. Entonces, Jacob tenía que aprenderlo. Jacob, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros? Pero mire este cabezón. No aprendió lo mismo no aprendió con Labán. No, porque usted no es igual a mí y yo no soy igual a usted. Lo importante es aprender de estas historias y lo importante es no ponernos sellos y lo importante es no tapar el cielo con la mano delante de aquel que sabe todas las cosas. ¿Qué hizo Dios con Jacob? Lo llevó y lo dejó. Lo dejó. ¿Tú le quieres mandar oveja? Mándale oveja. ¿Tú le quieres mandar camello? Mándale camello. ¿Tú le quieres mandar mula? Mándale mula. Pero date cuenta de algo, Jacob. Nada de eso ha quitado el fantasma que tienes en tu interior. Porque él seguía pensando en Esaú. Al punto que cuando le notificaron que venía con 200 hombres, él dijo, este no viene a abrazarme, este viene a vengarse. ¿Alguien puede escuchar tus estrategias? No funcionan en lo espiritual. Tu sistema no funciona. O sea, ¿hasta cuándo te vas a dar cuenta de que la manera de crecer en el Señor es aprendiendo a depender de Él? Hace 2 semanas, la pastora Maribel, y seguiré mencionándolo, nos dijo, o yo interpreté dentro de toda su charla y plática y mensaje, esfuérzate más de lo que ya te has esforzado. El Espíritu le estaba diciendo en la iglesia, ustedes se han esforzado, pero yo necesito que se esfuercen más. ¿Por qué? Porque establecemos puntos. Hasta aquí estuvo bien. Muchos de nosotros le estamos diciendo al Señor, pero es que ya yo he hecho y tú no has hecho tu parte. Dios te dice, no estés midiendo por lo que te doy, no te estés midiendo por lo que ya has hecho. Sigue, extiéndete hacia lo que está delante, no te detengas. Dejemos de ponerle límites al Señor.
Dejemos de ponerle límites. Dejemos de negociar. Y el viernes, interesante porque nos dijeron, bueno, si hasta aquí podemos decir Ebenezer, ¿qué te cuesta entonces continuar? Pero ¿qué decía la pastora? Un dolor de cabeza nos detiene. Cualquier cosa nos detiene. Cualquier cosa nos separa, nos aísla. Faltamos delante del Señor. Y no digo faltarse por congregarse, no estoy hablando de congregarse. Estoy hablando de presencia. Entonces, Jacob, pues llegó a ese lugar que se llama ¿qué? Peniel. Y el que había visto los cielos abiertos, ahora se encuentra con Dios. Hay una batalla. Esa batalla fue interesante. ¿Por qué la batalla fue interesante? Porque Jacob terminó imposibilitado de su cadera, de su lomo. Caminó utilizando su bastón. Y yo le dije a ustedes, qué interesante saber o caminar con un bastón debajo del brazo sin entender lo que pueda significar en la vida de uno. La autoridad y la pertenencia, o a quién pertenecemos, para decirlo correctamente. Así que después de que su encuentro con Dios, Jacob usa el bastón, el báculo, la vara, hasta que se encuentra con su hermano. ¿Qué hace el hermano que lo venía a matar? Lo abraza. Lo abraza. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo con temores por seguir enfrentando los problemas con nuestra sabiduría, con nuestra capacidad, pudiendo haber experimentado la bendición de Jacob en nuestras vidas? Pastor, ¿qué estás diciendo? Oiga, Peniel significa ver el rostro de Dios, pero no nos dice que en la lucha con el ángel lo vio. ¿Cuándo es que se cumplió esto? Cuando abrazó a quien era su fantasma. Quédate con todo lo que te di, porque estoy viendo a Dios en tu rostro. O estoy viendo el rostro de Dios en tu cara. ¿Y por qué Dios nos está queriendo decir a nosotros, esfuérzate, pero mantente esforzado? O sea, no dejes de esforzarte. Oye, no te rindas, no te quites. Personas que están alcanzando cosas en la iglesia que de repente incluso hasta participan, de repente se desaparecen. Te desaparece. Yo te entiendo por qué te desaparece. Yo entiendo esos ataques. Yo los he estado viviendo. Yo sé cómo el enemigo habla. La Biblia no los enseña. Yo no lo sé todo, pero la Biblia los enseña. Yo no tengo guille de todólogo, pero la Biblia lo enseña. ¿Y qué es lo que estamos esperando que tú hagas? Que regrese, que te quedes ahí. Ay, que yo no puedo ser hipócrita. Es mejor estar en la casa de Jehová que un día fuera de ellos. ¿No te estás dando cuenta que lo que haces es retroceder? Un pasito para adelante. Y ojalá fuera bailando Chequi Morena Chequi. Ojalá. Pero aquí no es Chequi Morena Chequi. Aquí es vida o muerte. Y vuelves y te distancias. Y vuelves y te distancias. Y vuelve Dios, tiene que volver a decirte, regresa. O sea, vuelvo. Jacob luchó con el ángel. Peniel significa ver el rostro de Dios. Pero no lo vio hasta que enfrentó su fantasma. Ahora viene algo interesante. Y el domingo pasado un joven que hoy no está resolviendo todavía los asuntos de su quinceañero ayer, tiende a ser hermano José, me dice, aprendí algo. A mí me fascina cuando alguien se acerca a decirme esa frase. Ojalá todo el mundo lo hiciera. Mientras hablabas, Dios me dijo esto. ¿Y yo qué te dijo? Esaú se quedó con todo lo de su padre, razón por la que quería matar a su hermano. Aquello que Jacob le había usurpado. ¿Usted entiende lo que acabo de decir?
¿Quién se había quedado con Isaac? Esaú. A fin de cuentas, ¿a quién le tocó toda la herencia del padre? A Esaú. Yo pensaba ver a alguien brincar. Mire, tengo la piernita ahí, acelerada porque lo que quiere es salir corriendo. Y déjeme cambiarme porque esa es la que se supone que no menee. Ya. Pero ¿qué pasa? Que así me fascinan las conversaciones, porque entonces mira lo que le respondo. Es que Dios, demasiado. Quiere decir que aunque Esaú se quedó con todo lo del padre, lo que Dios le dio a Jacob pudo bendecir más a Esaú que viceversa. Peleamos por la herencia terrenal sin entender que el espiritual es mucho más grande. Y peleamos y discutimos que queremos, que esto me toca a mí, que esto me toca a mí. La Biblia me está contando en la historia de Jacob que Dios le dio tanto a Jacob que Jacob bendijo aún más a Esaú, el que lo quería matar. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Jacob Jacob es tratado por Dios. Y permítame añadir 2 frasecitas que la semana que viene se añadirán más. Vamos a hablar un momento sobre las estacas. Esaú fue la estaca en su casa. Labán fue la otra estaca en su casa. Pero el Jacob que salió de casa de Isaac y regresa, jamás será el mismo. Que Dios expandió un carácter, una experiencia y un nombre. Ya no te llamarás Jacob, sino serás Israel, príncipe del Dios viviente. Muchos de nosotros le hemos entendido el mensaje, la mayoría de nosotros entiendo yo, y se lo aplicamos a la parte consciente de nosotros. Fíjese que Jacob lo hizo basado en la palabra que su madre le compartió. Fíjese, si vuelvo por un segundo atrás, que Sara hizo lo que hizo porque también había una promesa. Usted ha hecho lo mismo y la parte que usted está consciente de que esté mal o esté bien, usted se la ha entregado al Señor. Pero yo quiero llevarlo a algo más profundo. Muchas veces le decimos a Dios que estamos bien en ciertas áreas. Y yo no le voy a entrar en el mérito. Ya a usted no le voy a faltar. Pero yo tuve que aprender un día a decirle al Señor, Señor, tú me conoces mejor que yo mismo. Tú sabes qué es lo que tú quieres tratar conmigo. Y no es asunto de que sea bueno o sea malo, de quien tenga culpa, de por qué está ahí. Es sencillamente porque Dios entiende que lo necesita cambiar. Y nosotros deberíamos adoptar eso. Y permitirle a Dios que entre al tuétano de nuestra vida. Entiendas inconsciente y subconsciente. Perdón. ¿Qué tú crees que necesitas cambiar, Señor? Aquí estoy. Aquí estoy. Cámbiame. Muchas veces lo que yo pienso que es una fortaleza para mí, para Dios es una debilidad. Lo que yo pienso que es mi ventaja, en el Señor es tropiezo. Y lo que yo pienso que a veces a Dios no le agrada, es lo que Él quiere desarrollar. No le ponga límites. Y miren un Jacob por todo lo que ha pasado.
Ahora, eso me lleva, gracias al papelito, a la tablet mía, vamos bien, vamos bien. José, ¿qué tiene que ver con esto? No voy a usar la palabra ensanchar, porque acuérdense que ya me han dado duro. Déjenme ver si ahora me van duro por la otra frase. Jacob tuvo la estaca de Esaú y la estaca de Labán. Ahí extendió su tienda y la promesa vino a ser ¿qué? Ese toldo que cubrió la tienda. Vamos a verlo en un José. ¿Por qué en un José, pastor? La Biblia nos lleva a José como alguien que también Dios lo llevó de la manera menos atractiva, menos interesante, menos deseada al ensanchamiento en su vida. ¿Quién era José? El nene de papá, de la mujer que la amaba, el bebé de Jacob. ¿Usted se cree que lo iban a dejar pasear? ¿Usted cree que le iban a dejar conocer el mundo? ¿Usted cree que le iban a dar rienda suelta? De ninguna manera. La instrucción era, vete donde tus hermanos pastan y me traes noticias de ellos. Lo demás lo haces aquí en casita, con tu mamá. Tú eres el regalón, el bebé. Así usted no crece, ¿verdad? Usted se queda estancado. Pero si Dios quiere que usted crezca, ¿qué ocurrió? Sus hermanos lo vendieron a unos ismaelitas. Y de repente, el regalón alaba. ¿Se ve en casa de quién? Se ve con unos ismaelitas llegando a casa de un Potifar. Muchas veces nosotros hacemos algo como José. Y en el trayecto de nuestro caminar en el Señor nos queremos conformar porque como que nos aclimatamos a ciertos momentos de esa historia, a ciertos ministerios. Yo estoy muy bien donde estoy, lo que estoy haciendo está chilling, yo no necesito más nada. Yo voy y vengo, yo diezmo, yo ofrendo, yo participo, yo predico cuando me lo piden, yo aporto, yo apoyo, yo voy y visito, yo hago esto, yo estoy bien, yo no necesito más nada. Te tengo noticia, cuando más tranquilo te sientes y piensas que estás bien en casa de Potifar, la vida te sacude. La vida te sacude. A otra personita esta mañana le dije, qué interesante, dominé mis dos piernas. ¿Verdad? Creo que lo dije hace un momento atrás, dominé mis rodillas. La primera fue desconocida, vencí, volví a caminar, volví a correr, pasó la segunda. Yo dije, bueno, si vencí una, venzo la otra, no hay problema. Se me olvidó que no es así. Pues ahora estamos en otro escenario. Así que tengo un José que pensó que había vencido, pensó que había pasado su página, se le olvidaron los sueños, se le olvidó la palabra de Dios en su vida, pero ¿qué pasa? Que la Biblia dice que a Dios no se le olvida nada. A Dios no se le olvida nada. Nada de lo que te ha dicho, aún en el pasado sin haberle servido. Porque paseando yo sin ser creyente por una plaza del pueblo de mis padres, un sacerdote católico le dijo, hay un sacerdote en tus manos. Así que Dios cumple. Dios cumple. Hay que creerlo, pero no podemos tener atajo, no podemos tratar de manipular el asunto. Así que José, como no se había levantado para quedarse en casa de Potifar, ¿qué hicieron con él? Lo sacaron. Lo sacaron de la manera mejor. Fueron y se sentaron y le dieron una clínica psicológica o sociólogo. Un sociólogo le habló, mira, lo que pasa es que tú no fuiste hecho para casa de Potifar, tú fuiste hecho para las alturas y yo te tengo que sacar de aquí. No le dijeron eso. A él no le dijeron eso. ¿Qué le dijeron?
mi mujer te acusa de haberte acostado con ella o intentado acostar con ella, pero es que yo no lo hice. A mí no me interesa lo que tú digas, yo le tengo que creer a mi esposa. Así que vas para la cárcel. ¿Alguien comprende? Aún diciendo la verdad, te traicionan. ¿Qué hizo? Me imagino que habrá llorado. Me imagino que se tambaleó en la cárcel. Me imagino que se sacudió. Pero se quedó en la pena. Se quedó en los procesos. No. Ese es el dilema. La excusa del proceso. Dice la escritura que en la cárcel prosperó porque José había llegado a ella. Al punto que el carcelero no hacía nada sino guardarla porque José llevaba las riendas aún de la cárcel. Pero Dios es bueno porque José no llegó a cualquier cárcel, llegó a la cárcel donde ¿quién? Donde el rey ponía a los presos de él. Y ahí llegó ¿quién? El copero y el panadero. Y aquel joven que había decidido levantarse en donde estaba. Aleluya, levántate donde estás ahora. ¿Qué pasó? Dios hizo provisión. ¿Qué hizo provisión? Los puso a soñar a ellos. Pero es que el sueño no es mío. No importa. Dios se va a acercar a ti de la manera que menos lo espera. Lo importante es tener los ojos puestos en Él. Lo importante es tener los oídos sintonizados en Él. Le tengo noticias de algo. El viernes experimenté esto y el Señor lo que me manda es enseñarlo. De nuevo, yo siempre le he dicho a usted, no se pare aquí a decir si está nervioso o no. Y usted podrá pensar que es una ridiculez mi planteamiento. ¿Qué? Usted piensa, pero este pastor es majadero. No se trata de ser majadero. No se trata de que usted oculte o no oculte. Usted dígaselo a Dios. Pero si usted no aprende a dominar lo que su corazón quiere dictar, cuando llegue la crisis y el momento necesario de guardar silencio, no lo podrás hacer. ¿Por qué? Porque en lo poquito no fuiste fiel. No, cuando yo le digo a usted no esté diciendo esto desde el altar, es porque yo sé que decirlo en estos momentos usted tiene el poder de controlar. Y en la medida en que usted controle esas cosas, cuando necesite ejercitarlo de verdad, lo podrá hacer. Cuando necesite aprender a callar, lo logrará. No es que su pastor lo quiera majaderear. No es que quiero que me copie, no es que quiero que sea como yo. No es que quiero que aparente. Es que quiero que aprenda a ser fuerte en el Señor. El mundo está lleno de gente tirándose en las redes. Muy pocos están enseñando. La izquierda sigue enseñando, el ocultismo sigue enseñando, el Islam sigue enseñando y los cristianos tirándose que si tal ministerio está mal, que si el otro está mal, que si el otro está mal, y nadie ha decidido enseñar. Usted los puede tomar, filtrar los que están enseñando, cuando se supone que somos los más. ¿Por qué? Porque el día que pudimos aprender a callar, no aprendimos a callar. Por eso es que yo le digo a usted, mire, no se tire usted mismo. No se pare aquí a decir, es que estoy como Dios quiere, aquí pisoteado por el infierno. Me dieron duro, pero estamos en victoria. ¿Qué victoria ni victoria? Están dándole rienda suelta. Terminadas las comitas, sigo. Los paréntesis. Tengo a José que decide ser diferente. José no se lamenta, interpreta los sueños. Le dice al copero, 3 días son, 3 copas son 3 días. A los 3 días volverás a darle la copa al rey. El panadero dijo, aquí voy yo también, vámonos, que esto es los mismos sueños. Aquí voy a ser restaurado. ¿Cuál es tu sueño? 3 panes. 3 días son. Sí, pero el último día lo comen las aves. ¿Qué? ¿Que estoy repartiéndole al patio? No, papi, que tu cabeza te va a ser quitada. Y las aves se van a comer tu cabeza. 3 días después, el copero estaba dándole la copa al rey
y el panadero había sido decapitado. Pero ¿qué ocurre? Otra estaca. Si los hermanos de José eran estacas, Potifar también, de repente el copero se vuelve otra estaca, porque lo olvidó. José dejó ser el mismo. La Biblia no registra que la cárcel cambió. Porque tú no puedes cambiar porque se olvidan de ti. Porque tú no puedes cambiar porque alguien no te tome en cuenta. Tú no puedes cambiar porque alguien te pisa. Porque a ti el que te llamó no fue esa persona, fue Jesucristo. José no está ahí por causa de un copero. Lo que el copero no sabe es que José estaba por causa de la misericordia que les conté de Caín. A los 3 años Dios provoca. Dios provoca. Y ahora no iba a ser cualquier persona, era Faraón el que iba a soñar. Y lo primero que hizo el copero fue decir: Dios mío, me alcanzó mi pecado. A mí se me olvidó que yo prometí algo y lo dejé pasar. ¿Qué te pasa, copero? Que te veo afligido, que te veo entristecido. Me imagino la conversación, deme permiso para añadir. Es que cuando yo estuve en la cárcel hubo un hombre que me interpretó el sueño. Y lo que él dijo ocurrió, tanto en mí como el panadero. Traedlo inmediatamente. Dios se acuerda de ti cuando los hombres se olvidan. Pero tienes que entender desde un principio lo que está pasando. Entonces, sacan a José, lo afeitan, le cambian sus vestidos de preso, que antes eran vestidos de esclavo, y lo visten como un dignatario de palacio. Te robaron la túnica, pero te visten de príncipe. Entonces, cuando en el, para que se gocen, y yo tratar de ver si me sale el verbo, para los que no entienden el proceso, en el proceso tienes que aprender a soltar para recibir. Suelta tu túnica para que recibas la ropa de príncipe. Vamos a pasar página. Vamos a pasar la página. Vamos a dejar las cosas atrás. Vamos a extendernos hacia lo que está adelante. El Espíritu Santo está diciéndole a esta casa: tiempo de ensanchamiento. De ensanchamiento, y no estamos hablando de territorio, no estamos hablando de edificio, no estamos hablando sino del carácter, del corazón, de nuestra idiosincrasia, de que aprendamos a permanecer firmes, no importa los embates de la vida. Eso es ensanchar. Madurez, crecimiento. Y que de repente puedas ver el cumplimiento, que dejes de pelear con el Señor, de que piense que no, es que tú te equivocaste conmigo. Dios no se ha equivocado contigo. José tuvo que renunciar a la identidad de sus hermanos. Espérate, esta no es mi familia y me están vendiendo. No lo hizo bien con Potifar y me están señalando. Pero si no es culpa mía. No es culpa mía, ¿por qué yo tengo que pagar lo que esa mujer está haciendo? Me imagino a José. Mira, copero, no te olvides de mí. Días más tarde, este hijo y no de Dios se olvidó de mí. Pobrecito, nadie me quiere, todos me odian. Todo me sale mal. ¿Dónde están las promesas de Dios? No. Ensancha, crece, extiéndete a lo que está delante. Deja de lamentarte. Deja de lamentarte. Deja de lamentarte. ¿No te has dado cuenta que no has alcanzado nada lamentándote? Deja de lamentarte. Deja de quejarte.
¿Quién sabe si aún la gente te saca el cuerpo? Porque cada vez que te acerca, lo único que escuchan es que avanza. Todos me odian, nadie me quiere, nadie comparte conmigo, todo el mundo me falla, nadie me apoya. Me dan la espalda, me apuñalan, me traicionan. No sacamos nada con eso. Yo tengo un José que está de pie. ¿Y qué le permite a Dios? ¿Qué yo he dicho aquí sobre estar de pie? Dios no te va a hablar hasta que tú no estés de pie. Y si te levantó, aunque no te hable inmediatamente, tienes que permanecer de pie. Porque lo importante es que entiendas que tarde o temprano te va a hablar. Pero Dios nunca llega tarde, llega a su tiempo. Dios te va a hablar. Pero es que yo quiero que me hable hoy. Te equivocaste. Sí, Pepe. Te puede dar la perreta más grande que tú quieras. Dios no va a hablar cuando tú digas. Es cuando Él entienda. Lo importante es que creas que Dios te va a hablar. Y Dios habló. Sacadlo de la cárcel. Y cuando interpretó el sueño, inmediatamente lo hicieron segundo en palacio. El cumplimiento del sueño que Dios le había dado a Jacob llegó en el tiempo de Dios. Y por favor, si alguien todavía piensa que cualquier sueño entra en este marco de referencia, usted está equivocado. Porque algunos sueños son. O como decían en mi época hace mucho tiempo atrás, algunos sueños son resultado de unos garbanzos con patitas. Así es. No, que soñé. Perfecto, ahora averigua si Dios es el que te dio el sueño. Porque si Dios te dio el sueño, se va a cumplir. Ahora, está en palacio, comienza a manifestarse la sabiduría de Dios. Qué bonito, porque el mismo faraón reconoce, ¿quién mejor que este que tiene la sabiduría de los dioses de lo alto? ¿Alguien puede darle peso a esta oración? El que se consideraba Dios en el pueblo de Egipto, ahora estaba reconociendo que delante de él había uno que tenía una sabiduría más alta que la de él. ¿Por qué? Porque José, aunque se tambaleó, permaneció. Porque José no se dejó vencer por el proceso. Porque José no se dejó tumbar por la traición. Porque José no se dejó vencer por el olvido. Podemos llorar. Se vale llorar. Se vale estremecernos. Sacudirnos también. Pero no nos podemos quedar ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y no retorna atrás vacía. Entonces ahora tengo un José que ¿qué dice la Escritura? Dice la Escritura que ahora era segundo en mando. Lo pasearon por todo el Egipto conocido. Arrodíllense delante del segundo con Faraón. Y ahí está el hombre. Le entregan la hija del sacerdote de Oní. Y con ella tiene 2 hijos. Los tiene después de recoger el trigo. ¿Alguien oyó? Lo tiene después de recoger el trigo, que era para él. No. Después que cubrió la necesidad de otros, Dios le dio su fruto. ¿Cuál es nuestra actitud o qué es lo que se enseña hoy en día? Primero yo, segundo yo, tercero yo y si sobra todavía sigo siendo yo.
Pero cuando usted quiere vivir lo que dice la Escritura, no lo que dicen los hombres, usted entiende que primero es Dios y luego nosotros. Porque Dios nunca se queda con nada de nosotros. Entonces, este hombre logra recoger por 7 años todo ese mar de trigo y Dios le da 2 herederos. El primer heredero, Manasés, ya usted conoce lo que significa. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. ¿Qué estaba diciendo? Dios me hizo olvidar todo este sufrimiento que he pasado. Hagámoslo desde el principio. Dios me hizo olvidar la traición de mis hermanos y todo el tiempo que estuve en casa de Potifar y todo el tiempo que estuve en la casa, en la cárcel. Mire qué interesante. Mire la confesión que este hombre hace. Lo quiere mejor, lo quiere más boricua. Dios sanó mi estancia en casa de Potifar. Dios sanó mi estancia en la cárcel. Lo quiere más centrado en la vida. Dios me hizo perdonar a Potifar y a su esposa. Y Dios me hizo perdonar al copero. ¿Por qué? Porque de nada sirve arrastrar lo que no edifica, lo que envejece. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Entonces tengo un José que comienza hablándonos de esta manera. Comienza hablándonos de esta manera. Manasés, Dios está trabajando conmigo. Cualquiera de nosotros se sentiría orgulloso. Mira dónde llegué. En cualquiera de nosotros nacería el pavo. Si usted no quiere compararse con él, me comparo yo. Si fuese yo, me ponía como pavo real. Vencí, derroté a mis hermanos, derroté a la mujer de Potifar, derroté al copero. Estoy vestido de ropas sacerdotales y de príncipe aquí en palacio. Pero José no hace eso. José me dice, Dios me dio la victoria todos estos años. Dios me dio la victoria todos esos años. A veces hablamos entre nosotros y decimos, es que usted, pastor, no entiende que yo no puedo perdonar a tal o cual persona. Es que usted no entiende que yo puedo pasar por alto esto que me hicieron. Es que no es la primera vez. Es que esto, es que aquello. Y ponemos tantas trabas y nos quedamos patinando en lo mismo, que no entendemos que es tiempo de pasar página y de ensanchar el territorio. Extiéndete hacia lo que está delante. Y José me está dando la clave. José me está diciendo, antes de reconocer que has prosperado en la tierra que se te ha llevado, tienes que entender que es hora de sanar el pasado. Y nos lo estaban diciendo el viernes la pastora Ivanesa. Es tiempo de pasar esa página. Ahora, pastor, es que yo pienso que no tengo problema alguno. Ahí es que está el dilema. Tu consciente dice que estás bien, pero yo te invité ahorita a algo, que yo te invité a decirle a Dios, ¿y si yo necesito realmente perdonar? ¿Y si realmente yo todavía opero con este rencor? ¿Y si yo todavía opero con este estilo de vida? ¿Y si aunque yo creo que estoy bien delante de ti, estoy mal? What if, si lo quiere en español de Castilla la Vieja, ¿qué tal si yo estuviese mal, teniéndote a ti que me cubrirías inmediatamente? ¿Por qué? Porque hemos estado diciendo que no se trata de que estemos mal, se trata que Él nos quiere cubrir. Así que José tiene a su primer niño y Dios le da el segundo. Y en esta ocasión se va a repetir la historia, porque la historia se repite. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el menor se iría por encima del mayor. Pero ya eso es algo profético que hoy no vamos a tocar. Lo importante es que entonces Efraín surge en el panorama y que dice, porque Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, o sea, ensancharme en mi aflicción.
Pastor, ¿por qué no he prosperado? Porque no ha sanado. ¡Yo sané! Viru, viru, viru. Te estoy diciendo, la insistencia de Dios es porque tú piensas que sanaste. Pero el que te conoce, el que lee tu entre líneas, el que mira nuestras actitudes, ese sabe y te repite el mismo mensaje día tras día, vez tras vez, para que le permitas entrar donde más nadie podría entrar. Hay que pasar. José y las estacas del propósito. Ese es el tema. José y las estacas del propósito. Sus hermanos, Potifar y la cárcel. 3 estacas a cual más sabrosa. Te traspasan como traspasaron a Jesucristo. Alaba. Yo creí que iba a volver a volar a alguien ahí al hacer atado. Caramba, me dejan así como que sin nada. Venga, celebre por lo menos conmigo, uno que lo celebre. Se dio cuenta de lo que el Espíritu acaba de decirle. Que ya no es necesario que nos atraviesen con estacas. ¿Por qué? Porque la estaca última que fue traspasada se la traspasaron a Cristo. Y esa estaca tenía todos los nombres necesarios para nuestro crecimiento. Pero si usted quiere, se lo llevamos a esto. ¿Qué es lo importante de entender de una estaca? Cuando usted entierra una estaca, usted necesita encontrar tierra sólida. No la puede poner en arena, porque así mismo se levanta, se pierde su función. ¿Cuál es la función? Sostener. Sostiene la promesa. La tienda sobre la cual tú descansas, la promesa por las cuales tú te mueves. Y tú no escoges la estaca la escoge Dios. Las estacas del santuario no las decidió Moisés, las decidió Dios. Y cuando miro las estacas del santuario, no eran atractivas a los hombres, eran telas de piel de tejones, feas, nada llamativas. Entonces tengo a un José que en vez de pelear por lo que es quizás la estaca que no me gusta, aunque se tambalea, aunque discute, aunque pelea, se levanta donde está. Yo me voy a levantar en casa de Potifar, aunque estoy arrastrando que mis hermanos me vendieron. Mis hermanos me vendieron. No. Yo no puedo seguir así, yo me voy a levantar. Y allí vino la estaca de los hermanos y se profundizó. Pero ya no se profundiza para causar dolor, ya te profundiza para sanar. Se profundiza y te atraviesa para sanar. Y ahora llega la estaca de Potifar. Y todo, muchachos, llegué al sitio donde Dios quería. Aquí es el cumplimiento de mi promesa. Mira cómo va, mira cómo están esas tierras de Potifar. Mira cómo está la casa de Potifar. Mira cómo están los sirvientes de Potifar. Todo esto está chévere. Lo único que me prohibió es su mujer. Y yo no me acerco a ella. Yo le soy fiel. Así que estamos en victoria. Páguete. El esclavo ese que me dejaste aquí se quiso acostar conmigo. Llegas a la cárcel y ¿qué tuviste que hacer? Permitir a Dios que volviera a enterrar otra estaca. Pero y no me bastó con la de mis hermanos. No basta con la de los hermanos. Dios sabe cuántas estacas hay que clavar. Y allí te meten otra vez la estaca y te atraviesan con ella y tú tienes que soltar el saco. Bueno, Señor, o me quedo aquí deprimido en esta cárcel o me levanto en la cárcel. ¿Sabe las veces que usted y yo peleamos con el Señor y le empezamos a decir, pero es que yo no fui llamado para la cárcel, que yo hago aquí en esta cárcel? Si me llevaras tú a mi propósito.
Y Dios te dice, ¿por qué no disfrutas donde te planté? ¿Por qué te quieres adelantar y no disfrutas donde estás plantado? Entonces, cuando mejor te sientes, ¿qué hace Dios? Levántate, porque llegó tu hora. Llegas a la cárcel y tienes que plantar ahora ¿qué otra estaca? La del copero. A fin de cuentas, ¿qué ocurrió? Ser el segundo en Egipto. Se ensanchó la tienda. El nene de papá ahora es el señor de Egipto. ¿Alguien oyó? Amén. Sí, pastor, lo escuché. Dios lo sentó en el trono. Este joven nació de una tensión. Esta capacidad nació de una tensión. Dios cambió unas cadenas por una corona. ¿Ok? Y cuando tú de verdad te dejas enseñar, no te corrompes. La Biblia dice que el principio de todos los males es la ¿qué? El amor al dinero. Lo vemos a diario. Todo político, toda persona con poder quiere más. Se venden por una moneda. Pero el hombre que nace del quebranto, el hombre que nace de comprender la palabra de Dios en su vida, resiste el poder, resiste, sabe administrar la abundancia, camina con gloria sin deformarse. Hoy estamos viendo mucha gente que camina con gloria deformado. La gloria que Dios pone sobre nosotros no es para deformarnos. José no se deformó, no se corrompió. Siguió dándole la gloria a Dios. Ahora, ya cerrando. La ladera. Voy en el último escalón de la ladera. Llegaron los hermanos. Ahora es como dice un buen refrán. Ahora es que el gas. Vamos a ver si es verdad que sanaste. ¿Y qué ocurrió? Cuando los vio, un mar de emociones. Cuando los escuchó, más todavía. Pero vuelvo y repito, el que se deja enseñar por Dios resiste el poder, administra la abundancia y no se deforma con la gloria que posee. Y aguantó. Y los probó. Y me fue la palabra ahí cuando los hizo ¿qué? Confesarlo, los confrontó, ¿no? Cuando usted lo entrevistó. No quería usar la palabra los confrontó, los entrevistó para saber de su familia. Y en esa entrevista se entera que hay un hermano. Hermano de su madre. De todos los que estaban ahí. Ese era el verdadero. Y dijo, ¿y cómo está ese? A ver si pensaban igual. Pero aquí es que viene una parte bien interesante. Si no me traen ese hermano, ustedes no vuelven a comer. Si ustedes no me traen a su hermano, ustedes no vuelven a comer. Pastor, ¿por qué eso es interesante? Porque cuando Dios está ensanchando tu territorio, todos los que están a tu alrededor se afectan. Y aunque Jacob ya no está en la novela o en la película que estamos contando o en el pedazo de la porción histórica bíblica que estamos contando, no deja de ser partícipe y protagonista de ella a la vez. Pastor, ¿por qué dices eso? Porque cuando llegó el tiempo de regresar, Jacob tuvo que tomar una decisión. Si entregaba aún el otro hijo que le quedaba. A veces Dios nos va a pedir que entreguemos
aquello por lo cual nosotros pensamos que peleamos y existimos. Aquello sobre lo que nosotros hemos puesto, ¿qué? Nuestro fundamento. Sí. Jacob conocía a Dios, andaba con el bastón. Ya no era Jacob, era Israel. Así que el hombre ya estaba bajo la unción de Dios, bajo el trato de Dios, pero no había acabado. ¿Y qué dice la Biblia? Dice que Jacob, Israel, tuvo que decir, pues llévenselo. Y si tengo que entrar al Seol con tristeza, pues que así sea. Lo que no sabía es que lo que se entrega a Dios le es devuelto en abundancia. Porque entregó su Benjamín y resulta que Dios le devolvió el Benjamín y le devolvió a su José. Y de José no le devolvió solo al hijo, sino a los nietos. Y al final de su vida, Jacob termina diciendo, no solamente te estoy viendo a ti, sino que Dios me está permitiendo ver una generación tuya. El Dios al que me le rendí, el Dios del que vi su rostro, me está bendiciendo. Vale la pena dejar que Dios traspase con su estaca mi vida. El ensanchamiento es bueno. Nunca lo que tú piensas que has alcanzado es suficiente y para compararse y sustituir lo que Dios tiene para ti. Nunca. Nunca. Por eso yo comencé diciéndole, no es desobediencia a mi familia. No es altivez. No es arrogancia. No es deseo de tener el control. Es sencillamente que yo necesito estar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente. Y mientras le hablo a usted, Dios me está hablando a mí. Y como siempre entonces termino diciendo, Dios confirme mi mensaje en el fin de semana del retiro. Ensancha mi territorio. No como yo quiero, sino como tú quieres. Trata conmigo, no en lo que yo creo, sino en lo que tú desees. Porque a fin de cuentas se trata del cielo. Aquí yo no le estoy ofreciendo a usted prosperidad terrenal. Aquí yo no le estoy ofreciendo a usted posiciones ministeriales. Aquí yo le estoy ofreciendo que usted camine por ahí con la certeza de andar de la mano de Dios. De que usted pueda leer esta palabra y que no sea una historia más, sino que ella cobre vida delante de usted. Y que usted pueda salir fortalecido con poder en el hombre interior. De que el Espíritu se abra en su interior. Y no vuelva a ser igual esta palabra en su vida. José volvió a abrazar a su padre. José es el primero que me dice, entregué mi túnica, me costó, la recuerdo todavía, pero mira mis vestidos. Me separaron de mi padre, pero lo volví a abrazar. Dios es un Dios fiel que cumple. Y dijo esta casa recientemente, yo no he terminado con ustedes. Y que poco a poco ha seguido añadiendo, sí, gente que llega lastimada, gente que llega herida, gente que llega que no entiende. Que tengan aún la certeza de que Dios también cumplirá su propósito. Porque aquí no se trata de tiempo. Se trata de rendirnos. Se trata de rendirnos a un Dios real, a un Dios poderoso. Dios no improvisa estructuras, amado. Entiéndalo, yo terminé. Dios no improvisa estructuras. Pero vuelvo y repito, antes de levantarte en público, siempre te afirma en lo secreto. Dios no te va a hablar en el suelo de tu crisis. Dios te va a poner de pie. Pero no espere que te ponga de pie delante de la multitud. Lo hará en lo secreto. Y antes de ensanchar tu tienda, entienda esta que esta me rompió.
antes de ensanchar la tienda, tiene que tener las estacas puestas en su lugar bien profundo. No esperes que la tienda se mueva por arte de magia. La tienda de Jesucristo no es de Temu, que usted le da un botón y se ensancha. Hay que jalar y buscar el fondo, hay que clavarla, hay que hacerla penetrar para que cuando se tire la tienda de la promesa, quede firme y te pueda cobijar. Recuerde entonces, usted lo sostiene algo mucho más grande que lo que pueda hacer usted mismo. Incline su rostro, por favor. Necesitas a Jesucristo, lo seguiré diciendo. Como te dije, como empecé mi historia hoy, tú eres el Caín como yo fui una vez Caín. Si me aparto de Jesucristo, vuelvo a hacerla. Hoy yo tengo a Set. Yo te invito a tener a Set. ¿Quién es Set? Jesucristo. ¿Qué hace Jesucristo? Ser tu puerta. La puerta por donde conoces a Dios, pero la puerta donde resistes. Y eres más que vencedor del pecado que te acecha, de la bestia del pecado. Necesitas a Cristo. Y la iglesia necesita a Cristo también. Si yo simplifico mi vida evangélica con el mero hecho de congregarme, termino sin congregarme. Porque de repente el congregarme pasa a ser algo de rutina. Un regalo que el Señor me dio esta mañana fue decirme, cuando yo rompo las rutinas, es porque te quiero acercar más. Y el domingo pasado, yo le dije a usted que a mí me rompieron mi rutina. Mi agenda de principios de mes quedó a un lado. Y esta mañana así el Espíritu me lo dejaba saber. Pastor, ¿y cómo es que Dios te habla? Nunca he escuchado su voz audible. Pero hay un devocional que me acompaña hace más de 25 años fácilmente. Y lo leo año tras año. Y esta mañana leí otra vez. Y esa palabra nunca había levantado. Y yo dije, Señor, 25 años leyendo esto. Y hoy que lo necesito, lo subes a mi corazón. Qué espectacular es el Dios que yo sirvo. Qué hermoso es el Dios que yo sirvo. Leía, aprende a confiar en mí cuando las cosas vayan mal. Alterar tu rutina acentúa tu dependencia de mí. Aceptar las pruebas con confianza trae bendiciones que superan lejos cualquier cosa. Ese es el Dios que yo te ofrezco. Un Dios que te abraza a pesar de lo que tú estés viviendo. Dios te levanta para ensanchar tu territorio. Y ya no sé ahora mismo a cuántos aquí le está atravesando la estaca de su vida. No lo sé, pero sí te digo, el final será más poderoso, más hermoso, más glorioso, muy lejos de cualquier otra cosa. Nada se compara con el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quieres al Señor? ¿Deseas irte con el Señor a tu casa? ¿Deseas pelear tu conflicto con el Señor? ¿Deseas soltar tu carga y decirle, ayúdame? Esa fue la pregunta, Caín. Tristemente en ese momento Caín prefirió salir
con una marca de misericordia. Marca con la que tú andas ya. Así que yo no te puedo poner otra marca de misericordia, porque ya la misericordia te está sobre ti. Lo que te ofrezco es gracia. La misericordia impide el juicio, pero la gracia da algo que jamás merecías. Vida eterna en Cristo Jesús. Esperanza. El no caminar solo por esta vida. Mensajeros, anda, sacúdete. Sacúdete. Vence el dolor de cabeza. Vence el dolor de cintura. Vamos, vence. Vence la limpieza extraordinaria de Navidades que se hace o post Navidades. Vence. Déjale saber a tus seres queridos lo importante que es para ti Dios. Deja que tus vecinos vean lo importante que es Dios para ti. Deja que Dios honre tu esfuerzo. Esfuérzate y sé valiente. Ebenecer. Y dile, ebenecer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Tú lo eres todo, Señor, y sin ti nada somos. Gracias, Señor, porque tu palabra no retorna atrás vacía. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muéstrales. Señor, muéstrales las heridas, muéstraselas. Para que ellos puedan saber finalmente que sí, que moriste por ellos también. Que no somos unos pocos, que no son inmerecedores. Díselo. Espíritu Santo, díselo. Espíritu Santo, díselo. Díselo, porque no lo pueden creer que tú hayas dado tu vida por ellos también. Muéstrale el hueco en la mano, en el pie, en los pies. Muéstrale el costado. Muéstraselo. Para que ellos entiendan que no están solos. Acuérdate, Señor, que el entendimiento está entenebrecido. Acuérdate que solo tu Espíritu Santo, solo tu Espíritu Santo puedes hacerlo. Solo tu Espíritu Santo puedes hacerlo. Que en medio de la iglesia haya quienes hoy decidan pasar la página. Decidan dejar de lamentarse, que te lo digan, señores, yo pensaba que esto no era pecado, que esto era sencillamente una expresión de mi ser. No, Señor, que se vaya fuera la queja avanza, fuera el desánimo, fuera el rendirse, fuera el repartir el mensaje. Fuera el decir que somos, es que yo soy así. Es que yo no tengo escuela. Es que yo no tuve familia. Es que yo no tuve esto, yo no tuve aquello. Tú lo eres todo, Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Recibe el honor y recibe la gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.